Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En estos momentos, durante su traslado a saludar a nuestro lábaro patrio, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas saluda al pueblo de México. Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, las y los representantes del Poder Judicial, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, organismos autónomos, funcionarias y funcionarios, representantes de medios de comunicación, así como quienes nos siguen por internet a través de redes sociales. Queremos mencionar un especial agradecimiento a las y los mexicanos que nos acompañan en este monumento histórico a la Revolución y a quienes se dieron cita en las entidades federativas de nuestro país. Sean todas y todos bienvenidos. Estimado público, escuchemos el mensaje que dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Mexicanas, mexicanos, hace 2 años, cerca de 36 millones de mexicanas y mexicanos depositaron en las urnas su esperanza, su confianza y su decisión de seguir avanzando por el camino de la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con ese respaldo, asumí el honor y la enorme responsabilidad de encabezar la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. Un mandato nacido de la voluntad popular, de la convicción de millones de mexicanas y mexicanos que dijeron con claridad que no debía regresar el pasado de privilegios, corrupción, decadencia y abandono de la patria y del pueblo. Y ese día ocurrió también un acontecimiento que quedará grabado para siempre en la memoria de nuestra nación. Por primera vez, una mujer llegó a la presidencia de la República. Es la victoria de las mujeres de México, pero sobre todo la victoria de un pueblo que decidió seguir haciendo historia. 2 años después de aquel magnífico histórico triunfo del pueblo, comparezco nuevamente
para rendir cuentas, como siempre lo hemos hecho, de frente al pueblo y en la plaza pública. Saludo con afecto a todas y todos quienes nos acompañan desde los 30 estados de la República y la Ciudad de México. En el caso de Coahuila, como hay elecciones, se tomó la decisión de que no hubiera la presentación de este informe en plaza pública. Pero saludo a Aguascalientes, a Baja California Sur, a Campeche, aquí en la Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Hoy compartiré con ustedes un resumen de los principales logros alcanzados en estos 20 meses de gobierno. Les pido un poco de paciencia. Hemos conducido el gobierno con honradez porque entendemos que el dinero público es dinero del pueblo y no patrimonio de los gobernantes. Los salarios de los servidores públicos de más alto nivel no han aumentado. Redujimos en 10% el gasto corriente. Incrementamos la recaudación en 4.8% en términos reales, sin aumentar impuestos. Recorro el país 3 días a la semana para rendir cuentas, escuchar y atender directamente a la gente. Hemos realizado 409 conferencias mañaneras del pueblo para informar con transparencia. No hemos adquirido vehículos lujosos o excentricidades para el gobierno. Todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia. Aquí no hay espacio para la corrupción, ni para los privilegios, ni para excesos que durante décadas ofendieron al pueblo de México. Recordemos que en el pasado, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchaban por salir adelante, ellos viajaban en aviones presidenciales de lujo, se rodeaban de privilegios y excentricidades, contaban con aparatos de seguridad que los mantenían alejados de la gente y vivían encerrados en los pinos, separados de la realidad nacional. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Caminamos con el pueblo, escuchamos al pueblo, rendimos cuentas al pueblo y gobernamos obedeciendo al pueblo. No llegamos al gobierno para servirnos, llegamos para poner el poder al servicio del pueblo y de la nación. Ya no hay pensiones millonarias, contratos leoninos, derroches ofensivos, ni un gobierno dedicado a administrar privilegios. Los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo. Regresan convertidos en programas de bienestar, escuelas, hospitales, caminos,
vivienda, infraestructura y obra pública. Esa es la esencia de la transformación. Terminar con un régimen que gobernaba para las élites, para la oligarquía, y consolidar un gobierno de la gente. Y por más que los adversarios añoren los tiempos de los privilegios, esos no van a regresar. Lo digo con orgullo. México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo. Además, en contraposición con el periodo neoliberal, se practica democracia y libertades. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, Fox encabezó el desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cártel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el narcogobierno. Monsiváis decía que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía, y en efecto, son hipócritas. No olvidemos nunca que fueron 36 años de gobiernos neoliberales que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México. Recordemos, por ejemplo, que en las memorias de la Bastida se confiesa que Ernesto Zedillo pactó en Estados Unidos la salida del PRI y la llegada del PAN a la presidencia a cambio del préstamo de $40,000 millones para atender la crisis que ellos mismos provocaron. Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en el territorio. No olvidemos el pacto del operativo Rápido y Furioso, que permitió la entrada de miles de armas de alto poder con el pretexto de localizar a los grupos delictivos y que acabaron con la pérdida de vidas de estadounidenses y de mexicanos. Los tiempos cambiaron. En México gobierna el pueblo. Además, a diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de la historia. No existe la censura y todas las autoridades, incluido el Poder Judicial, son elegidas por el pueblo de México. El modelo del humanismo mexicano y la economía moral fortalece la distribución de la riqueza y el desarrollo de la economía desde abajo. No dejamos todo al mercado,
ni confiamos en que los beneficios lleguen por sí solos al pueblo. Promovemos un Estado que impulse el desarrollo, garantiza los derechos sociales, promueve los sectores estratégicos y coloca el bienestar de las mayorías en el centro de las decisiones públicas. Aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos y la guerra en Irán, la economía mexicana permanece estable y avanzando. Aquí les presento algunos indicadores. Récord en inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, alcanzando 23.591 millones de dólares, monto que representa 10.4% por encima de 2025. El desempleo, de acuerdo con INEGI, se ubica en solo 2.5%. Estamos entre los primeros 3 países con menos desempleo del mundo. Se crearon 669,000 empleos y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México. La inflación va a la baja y las tasas de interés también. Gracias a los acuerdos entre el sector privado, social y el gobierno contra la inflación y la carestía, se mantiene el precio de la gasolina y el diésel a pesar del aumento internacional del precio del petróleo. Y 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12% respecto al 2024 en términos reales. El peso está fuerte. El tipo de cambio se ubicó en 14.40 pesos por dólar, a diferencia de hace un año que estaba en 19.65 pesos por dólar. Y escuchen esto, el peso mexicano es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense de todas las monedas del mundo. La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026. En 2025, el déficit disminuyó en 1.5%. Con respecto al PIB, aumentó el récord de exportaciones y la balanza comercial, después de muchísimos años, es positiva en el primer trimestre de 2026. De acuerdo con la Asociación de Tiendas de Autoservicio, el mercado en el total de sus tiendas se incrementó en 4.1% en el primer trimestre. El turismo aumentó en 10.2% el primer trimestre comparado con el primer trimestre del año anterior. México está de moda. Recientemente se aprobó la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026 para fortalecer las obras públicas y el desarrollo nacional.
Las y los trabajadores viven desde el 2019 una primavera laboral. El salario mínimo mensual pasó de 2,650 pesos en 2018 a más de 9,500 pesos en 2026, 154% más en términos reales. En la frontera norte, el salario alcanza 13,226 pesos mensuales. El salario medio alcanzó un máximo histórico de 20,212 pesos mensuales, el más alto de la historia. Gracias a ello, la pobreza laboral en 2026 se encuentra en su mínimo histórico desde el 2005. Las comisiones de las AFORES han ido disminuyendo cada año. Se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar para mejorar el monto de retiro de los trabajadores. Las y los trabajadores de aplicaciones ya cuentan con seguro social y este mes por primera vez recibieron reparto de utilidades con la legislación más avanzada del mundo en esta nueva forma de empleo. El sello laboral para exportación de productos agropecuarios garantiza mejores condiciones para los jornaleros agrícolas y se aprobó la semana laboral de 40 horas. Al cierre de 2026, los programas de bienestar, escuchen esto, llegarán a 42,860,296 derechohabientes, con una inversión histórica de 1,003,000 millones de pesos destinados a través del Banco del Pueblo, del Banco del Bienestar. Terminando 2026, habrán 14,100,000 adultos mayores que reciban su pensión. 3 millones de mujeres de 60 a 64 años recibirán su pensión Mujeres Bienestar, que ya la reciben, pero serán 3 millones al fin de año. 2 millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente. 500,000 de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro. Apoyamos cerca de 200,000 pescadores con Bien Pesca. En el campo estamos impulsando la soberanía alimentaria y apoyando directamente a quienes producen la riqueza de nuestra tierra. 1,889,000 campesinos reciben producción para el bienestar. Más de 2 millones reciben fertilizantes gratuitos. 445,000 trabajan sembrando vida y millones de familias se benefician de los programas de alimentación y precios justos. Apoyamos sembradores de cacao, de miel, de frijol. Gracias a ello, este año la producción de frijol llegará a 300,000 toneladas más respecto al año anterior, alcanzando la meta del Plan México. La producción de maíz será al menos de 2 millones de toneladas más y apoyamos productores de leche para garantizar
leche a bajo costo a 7 millones de familias.